Capítulo 3. Hola, otro capítulo está aquí. Sé que llego muy tarde con las actualizaciones. Primero tuve que ocuparme de algunos asuntos personales. Nada grave, solo cosas que me llevaron mucho tiempo y que no deberían haber tardado tanto en resolverse. De todos modos, me gustaría agradecer a mis patrocinadores. Orchambus, Darius Dreden, Enrique Hernández, John Dillon, Mzaki, Frost 01, Rafael Espinoza Angulo, Tony, Vladimir y Jaque Shadow Wolf. Son geniales. La próxima actualización es Fake Familiar Reborn. Eso es todo, el autor Nim Teuriter ya no está. Áreas beta de Shihilla, Darklord 331, Kyugan, Devmaster 9000, Magla. Por alguna razón no puedo agregar la línea para separar Ani capítulo, así que usaré esto en su lugar. Tokonosu, ¿cómo que me voy del club, Tajima-sensei? Repitió Miyamoto Rei con incredulidad mientras miraba fijamente a su ahora ex-mentor. Sus palabras resonaron como un trueno en su cabeza mientras la bolsa con su equipo caía de sus manos inertes al suelo de su oficina. Una parte desesperada de ella se preguntaba si todo esto era solo una broma estúpida de uno de sus superiores después de que ella les diera una paliza, solo para ser reemplazada poco a poco por la ira, mientras el hombre de mediana edad seguía sentado en silencio, con una expresión inmutable. ¿Por qué me están echando?, exigió, golpeando el escritorio con las manos en señal de frustración, haciendo que sus copas altas se sacudieran por la acción. No rompí ninguna regla. No se trata de romper las reglas, Miyamoto-san, suspiró Tajima-sensei, con una mezcla de solemne arrepentimiento y vergüenza en sus palabras, mientras la miraba con expresión de dolor. Este ha sido tema de discusión entre el personal desde hace tiempo. Como sabes, nuestro dojo es una escuela pequeña con pocos estudiantes, explicó ante la expresión de asombro de Rei, indicándole que tomara asiento. La morena, bien formada, decidió sentarse, esperando que su antiguo maestro al menos le explicara por qué la echaba. A todos los que ya has superado con creces desde hace tiempo, como se evidencia en tus últimos entrenamientos. Rei se sonrojó de vergüenza y apartó la mirada ante la mirada de orgullo en los ojos de Tajima cuando dijo eso. Parte de su irritación anterior desapareció cuando se sentó más derecha en su silla, solo para parpadear cuando él negó con la cabeza con un suspiro. Pero eso, en sí mismo, es parte del problema, continuó Tajima con solemnidad, mirando de nuevo a su alumno estrella. La brecha entre tus habilidades y las de tus compañeros, sobre todo las de los mayores, ha empezado a minar su confianza en sí mismos, lo que a su vez ha llevado a muchos a considerar abandonar la escuela. Así que, para garantizar el bienestar del dojo, los demás instructores y yo decidimos que esta era la mejor opción. Mirando a la atónita chica con un dejo de arrepentimiento, Tajima concluyó. No te preocupes, no fue una decisión fácil. Por un momento, Rei se sentó en silencio, su mente daba vueltas mientras trataba de procesar las palabras de Tajima, dividida entre su orgullo por sus habilidades y su disgusto de que sus compañeros se sintieran tan inseguros que exigirían su expulsión solo para evitar ser superados por una chica de la mitad de su edad. Simplemente no tenía sentido sin importar desde qué ángulo lo mirara, no había sentido absolutamente nada de esa hostilidad durante sus combates de entrenamiento, y el personal ciertamente no la había tratado de manera diferente antes de hoy, así que algo tenía que estar pasando. Sensei, mientes, lo acusó, entrecerrando los ojos con sospecha y enojo mientras miraba fijamente a Tajima desde el otro lado del escritorio, recordando una advertencia de su padre cuando se unió al club. ¿Tu hermano no es miembro del partido Shido? Shido Ichiro era un polemista en la Dieta Nacional que en ese momento aspiraba al puesto de ministro del gabinete, un hombre despiadado e inmoral que no tenía miedo de ensuciarse las manos si eso significaba proteger su imagen pública. Un hecho con el que Rei estaba lamentablemente demasiado familiarizada, dado que el gordo bastardo había usado su influencia para obligarla a repetir sus estudios en la escuela durante un año para amenazar a su padre con abandonar su investigación sobre la corrupción del hombre. No es como si esa bola de baba gorda hubiera tenido éxito, Rei había instado a su padre a continuar la investigación, soportando la humillación de apoyar a su padre junto a su madre para llevar a ese hombre ante la justicia, sabiendo que si la corrupción de Shido salía a la luz, entonces serían reivindicados. Y parecía que su fe estaba justificada ya que aparentemente Shido estaba tan intimidado por la resistencia de su padre que una vez más consideró oportuno arremeter contra ella usando sus conexiones. Si la mirada de vergüenza en los ojos de Tajima Sensei era una indicación, no es como no así, ni hablar.
espetó Rei, interrumpiendo al hombre que una vez vio como su mentor, levantándose de su asiento y golpeando el escritorio con las manos, haciendo que sus ojos se movieran erráticamente. Solo intentas congraciarte con ese gordo bastardo, deshaciéndote de mí usándolo para unirte a su círculo de confianza. Basta, Rei. Ladró Tajima, y su expresión de frustración la hizo dudar, como si sus palabras le hubieran causado dolor. No deberías hablar de gente como él en ese tono. ¿Sabes los problemas que tendremos si te escuchan? Rei se mordió el labio, sabiendo ya que lo que había dicho era cierto. No le sorprendería que Shido arruinara la vida de alguien con solo decir una mala palabra sobre él. Los dos se miraron en silencio antes de que Tajima se levantara de su asiento con un suspiro de cansancio. Entiendo tu frustración, pero no puedes andar por ahí lanzando acusaciones así. Si los demás instructores hubieran estado aquí, te podrían haber acusado de difamación. ¿En qué me equivoco? Preguntó Rei, enfurecida al descubrir que al menos Tajima parecía entender lo injusto que era todo. Soy yo la que sufre porque todos quieren acercarse a ese cerdo corrupto. Exclamación de cierre. No espero que me perdones, confesó Tajima, sorprendiendo a Rei con su tono derrotado mientras la miraba con pesar. Simplemente cuido el bienestar del club y sus miembros. Tú, más que nadie, deberías saber por qué no podemos permitirnos ponernos en el lado malo de Shido. Rei se mordió el labio con frustración, sus emociones giraban dentro de su cabeza mientras miraba entre lágrimas a uno de los pocos hombres, aparte de su padre, a los que respetaba antes de recoger su equipo del suelo y marcharse furiosa, solo para casi chocar con otro instructor. ¿Está todo bien por aquí? Preguntó, mirando a Rei y a Tajima, solo para retroceder como si le hubieran dado una bofetada ante la intensa mirada de Rei, antes de apartar la mirada con una expresión de vergüenza. Miyamoto-san ya se iba, interrumpió Tajima, ganándose una mirada furiosa de Rei que pronto se transformó en confusión al sacar una carta de su manga. Rei-san, aunque fue poco tiempo, espero que recuerdes con cariño tu tiempo con nosotros. Y no es que este sea el final de tu carrera en Shoujutsu. Sé que si continúas tu entrenamiento, puedes llegar a ser una de las mejores del país, le aseguró, entregándole la carta. Esta es una carta de recomendación para otro dojo de la ciudad que te ayudará en tu entrenamiento, explicó, entregándole la carta con delicadeza. Uno sin conexiones con ciertos grupos. Estoy más que seguro de que estarán encantados de tenerte. Rei entrecerró los ojos, pero asintió, conteniendo las lágrimas que se formaban al aceptar la carta doblada sin decir palabra. Apretando con fuerza su bolso, se dio la vuelta y salió de la habitación, dando un portazo con todas sus fuerzas. ¿Hizo lo correcto? Preguntó el instructor, haciendo una mueca al escuchar el eco de los pasos de Rei por el pasillo, girándose para mirar a Tajima mientras el dueño del dojo regresaba a su asiento detrás de su escritorio. Podría haber una reacción violenta por su expulsión, Miyamoto era muy popular. Nuestro dojo necesita ese patrocinio del partido Shido, le recordó Tajima con un suspiro de resignación y una expresión firme. Nos permitirá ampliar nuestras instalaciones y aumentar el número de estudiantes. Algo que sería prácticamente imposible si su financista se enterara de que la hija de Tadashi Miyamoto era miembro del dojo. En todo caso, podría usar su influencia para destruirlo por completo, solo por despecho, pero esto ya no era un asunto que le preocupara. Otro tema ocupaba su mente antes de que llegara Rei. Por cierto, ¿cómo están los demás? Preguntó, solo para estremecerse ante la expresión del instructor. ¿Qué tan mal está? Están, bastante bien, respondió el instructor con vacilación, aunque en realidad la situación pintaba bastante mal, ya que muchos estudiantes estaban en mal estado, algunos incluso heridos y recibiendo tratamiento antes de que Rei llegara. Apenas pueden caminar erguidos debido a las sesiones de entrenamiento, y muchos incluso han perdido el orgullo. Algunos de nuestros miembros solicitan dejar el club porque sienten que no han aprendido nada en todo este tiempo. Otros piden 1 o 2 meses de vacaciones. Tajima suspiró. Las palabras del instructor confirmaron su preocupación y supo que debían abordar el problema antes de que se saliera aún más de control. Todo empezó temprano por la mañana con un joven parado afuera del edificio. Un extranjero de pelo azul, que hablaba un japonés sorprendentemente fluido y, en su primera impresión, bastante extraño. Dijo que quería echar un vistazo, quedándose para observar a los estudiantes entrenando. Pero todo se fue al traste cuando abrió la boca, comentando sobre sus formas y su falta de habilidad, lo suficiente como para que uno de sus miembros se cansara y lo desafiara.
Me quedé callado porque pensé que se echaría atrás y seguiría, ja. Eso había sido un error. Uno que terminó convirtiendo a sus otrora confiados y talentosos discípulos del dojo en niños llorosos, abatidos al suelo sin siquiera asestar un golpe a su oponente. No ayudó que el tipo ni siquiera se quedara para limpiar el desastre, y que el extranjero huyera sin siquiera decir su nombre tras ver su reacción. Bueno, olvidémoslo por ahora. Empezaremos las clases como siempre y nos aseguraremos de prohibirle a ese hombre volver. ¿En serio? ¿De dónde salió un maestro tan joven? La última vez que lo revisó, no había ningún torneo internacional de Sojutsu para traer a esa bestia aquí. ¿Romper, puedes creerlo? Me echaron por culpa de ese gordo cabrón. Sentada junto al río, Rei hablaba con furia mientras se desahogaba por teléfono. Ni siquiera rompí ninguna regla ni armé un lío con ninguno de ellos, pero ese idiota de Tajma lo hizo solo para ganarse la confianza. Uf, me muero de ganas de golpearle la cara. Todo parecía ir mal en su vida. A pesar de tener excelentes calificaciones, con sobresalientes en todas las asignaturas, repetía curso y ahora le prohibían practicar su deporte favorito, a pesar de ser una de las mejores de su círculo. Fue como una bofetada dolorosa, y no supo cómo manejarlo sin sentir ganas de estrangular a ese profesor en cuanto lo viera. Queriendo desahogarse, Rei tomó su teléfono y se quedó mirando uno de los dos números de su lista de contactos. Isashi Igo y Takashi Komuro. Dudó en llamar a este último, pues no recordaba la última vez que habían tenido una conversación significativa fuera de la escuela. Aún así, cada mes era más raro. No me ha llamado ni una sola vez en todo este tiempo desde que me retuvieron. Casi se sentía incómoda al querer abordar ese tema con él, pero al menos, la chica esperaba algún tipo de apoyo de su amigo de la infancia. Sabía que era un alma bondadosa, e incluso le tenía cariño, pero no parecía ser correspondido por mucho que esperara. Nunca intentó ir más allá de la amistad, lo que la dejó herida y decepcionada. Isashi Igo, por otro lado, era todo lo contrario y, en su opinión, un verdadero amigo. Últimamente, había estado interactuando con él cada vez más durante las vacaciones de verano, tras haber tenido algunas reuniones sencillas antes de que comenzara este drama con ese cabrón baboso. La apoyó cuando más lo necesitaba, ofreciéndole más que simples palabras de aliento. El chico era abierto y no parecía importarle ninguno de los rumores que corrían a su alrededor tras ese evento, como al resto de los estudiantes que se habían distanciado un poco de ella. Habiendo quedado con él más de una vez para eventos sencillos fuera de la escuela, Rei se preguntaba si Takashi todavía se preocupaba por ella. ¿Y qué si lo sabe? Ni siquiera intentó hacer tanto como Isashi, y es su culpa por alejarme. Ese fue su último pensamiento antes de tocar con seguridad el nombre de Isashi y oír su teléfono sonar con su número en la pantalla. Esto lo llevó a contestar y ella empezó a despotricar sobre todo su día con él. Al escuchar su historia, el chico tarareó, comprensivo. Siento mucho lo que pasó, Miyamoto. Me imagino lo estresante que debe ser para ti, dijo su amigo con un tono de empatía. Pero, por favor, no te rindas. Takashi y yo siempre estaremos aquí para apoyarte, pase lo que pase. Es mejor olvidar a esta gente o te causará problemas innecesarios. No pudo evitar sentir una punzada de decepción al mencionar el nombre de Takashi. Claro que lo mencionaría, después de todo, ellos dos también eran amigos cercanos, más cercanos que ella con ellos. A pesar de su amabilidad, deseaba algo más sustancial de Takashi, en lugar de ser tratada como una extraña en ciertos momentos. Recordó las innumerables veces que pasaron juntos y las risas que compartieron, pero siempre había una barrera invisible entre ellos. Parecía que él se conformaba con ser solo amigos, mientras que ella anhelaba en secreto algo más profundo. No pasa nada, respondió la chica, intentando sonar optimista a pesar de la agitación que la embargaba. Hay otros dojos de Sojutsu en la ciudad. Mi antiguo maestro me recomendó uno de los dojos de la familia Busujima. Puede que me reciban con los brazos abiertos, aunque no sé si aún tienen sitio para recién llegados, puedo intentar ir allí y preguntar, todavía queda mucho tiempo antes del atardecer. Igo tarareó en señal de acuerdo, ofreciendo una risita tranquilizadora desde el otro lado. Me parece una gran idea. Mereces estar en un dojo y no te preocupes por conseguir un asiento. Eres la mejor lancera de nuestro pueblo, por Dios, ¿por qué te rechazarían? Él tenía razón, aunque no se acercaba ni de lejos a alguien como Saeko Busujima, Rei aún quería creer que estaba muy por encima del promedio de practicantes de lanza de su edad.
Con renovada determinación, se comprometió a explorar otras opciones y encontrar un lugar donde pudiera continuar su pasión por el Sojutsu sin ningún obstáculo. Lo último que supe de ese lugar es que decidieron abrir sus puertas cerca del distrito escolar. Me sería más fácil ir allí todos los días que a mi antiguo dojo. Lo intentaré, pero no prometo nada, susurró, a lo que Hisashi pareció callarse unos segundos antes de volver a hablar. Oye, tengo una idea para animarte. Abrieron una cafetería cerca de mi casa. Sirven el mejor pastel de chocolate con café. Podemos ir y te invito a algo. Te lo mereces después de todo lo que has pasado. No te preocupes, tengo los bolsillos llenos. Acabo de cobrar mi trabajo de medio tiempo. El hombre rió con humor, lo que la hizo reír también, a pesar de su mal humor. De hecho, era muy diferente de Takashi, y Rei realmente disfrutaba de su compañía y no sentía que estaba a su lado solo para fastidiar a su amiga de la infancia, al menos, supongo que el tiempo sí separa a las personas. Qué oportuno que ocurriera justo cuando más necesitaba su apoyo y estaba cansada de esperar. Me parece bien, allí estaré, nos vemos en el parque. Tras un intercambio de palabras más, ambas partes dieron por terminada la conversación. Suspiró. A pesar de la conversación tan inspiradora, una sensación persistente la rondaba en la cabeza mientras, una vez más, no podía evitar mirar el contacto de Takashi. Tras unos segundos de reflexión y reflexiones, respiró hondo antes de llamarlo. Sonó la llamada, que duró un par de segundos antes de que finalmente contestara. ¿Rei? Su voz sonaba confusa, un tono que dejaba claro que no esperaba que lo llamara. Oye, solo quería hablar, dijo arrastrando las palabras, sin saber qué decirle el hombre, pero repitiendo las mismas palabras que había usado para explicarle su situación a Hisashi. Explicándole todo mientras el otro guardaba silencio y ella seguía sin saber cómo reaccionaría o respondería, así que esperó pacientemente. Pero no mencionó asuntos relacionados con Koichi Shido, queriendo ver cómo un simple problema lo haría reaccionar. No sé qué decir, Rei, siento que hayas tenido que pasar por algo así. Al igual que Hisashi, sentía lástima por ella. Sus palabras lo dejaban claro. Aunque, por alguna razón, oír a ambos reaccionar así la inquietó un poco. La frustraba más que cualquier otra cosa, y ni siquiera podía explicar por qué. No te preocupes, estoy segura de que todo volverá a la normalidad. Si necesitas ayuda, no dudes en pedírmela, ¿de acuerdo? Eso fue todo. Honestamente, la chica no lo llamó con muchas expectativas sobre su conversación desde el principio. Pero aún así, quería ver cómo reaccionaba y lo llamó a pesar de que su mente le decía que no lo hiciera. La respuesta que recibió fue menor de lo que esperaba, y la frustró aún más. Hasta Hisashi hizo más que simplemente desearme lo mejor. ¿De verdad ya no te importó, Takashi? Al final, lo mejor fue no decir nada más y simplemente tararear en señal de acuerdo. El enojo anterior amenazaba con volver en cualquier momento. Gracias. Sin darle tiempo a responder, Rei colgó la llamada al instante y dejó caer el teléfono al suelo, sin importarle ya el dispositivo. Todo era tan complicado, estresándose por nimiedades durante tanto tiempo. Solo quería que todo terminara y disfrutar de su último año de instituto. Estoy cabreada. Gritó, seguido de una serie de maldiciones e insultos lanzados al aire sin miedo a que nadie la oyera. Habían pasado unas horas desde que salió del dojo y las calles a su alrededor estaban en silencio, sin nadie a la vista. Rei miró su lanza de madera y sintió la necesidad de practicar un poco, aunque el lugar no era precisamente ideal, solo para encontrar un poco de paz. La razón por la que salió de su casa en primer lugar fue para aliviar parte de su estrés practicando, pero después de todo lo sucedido, ya no tenía oportunidades de hacerlo. Como no hay nadie, practicaré un par de minutos, susurró mientras desenvainaba su arma. El yari de madera giraba al acercarse a un claro cerca del río. Se hizo a un lado y estiró un poco las extremidades para calentar los músculos. Luego agarró su lanza y se agachó. Flu. Exhaló lentamente y lanzó el arma con un solo golpe rápido que atravesó el aire. Ja. Luego lo hizo otra vez. Y otra vez. Esto continuó durante un par de minutos más, su cuerpo empezó a calentarse mientras canalizaba toda su frustración e ira en sus movimientos, llegando incluso a usar los árboles circundantes como muñecos de madera. Todos estos movimientos rápidos hacían que sus deliciosos malvaviscos rebotaran y se movieran erráticamente en su frágil trompo.
Sin embargo, por mucho que dañara la madera o se forzara el cuerpo con cada movimiento, la chica apenas se sentía diferente incluso después de todo eso. Gotas de sudor le corrían por la cara y se le hundían en el escote, mientras su camisa blanca del colegio se humedecía y se le pegaba a la piel. Apretó los dientes, usando la imagen de Koichi Shido como motivación para seguir adelante, ese cabrón baboso arruinándole la vida solo por su mezquindad y por querer congraciarse con su padre. Esto, sumado a que todos la imitaban, como perros leales, la estaba poniendo de los nervios. Pero su conversación con Takashi no fue más que echar leña al fuego. Ark. Toda esa ira se canalizó en el siguiente ataque de empuje, haciendo que el Yari se astille al chocar contra el tronco del árbol. Hay mucha ira detrás de esos golpes, señorita. ¡Qué desperdicio de energía! Una voz surgió de la nada, obligando a Rei a detener su rutina y buscar rápidamente la fuente. Giró la cabeza varias veces antes de que sus ojos rojos se fijaran en las vallas cerca del lecho del río, donde, curiosamente, un hombre de pelo azul estaba agachado encima con un cigarrillo en la boca y una enorme sonrisa en el rostro mientras su mirada se posaba en él. Hola. ¿Qué le pasa? Frunció el ceño. No solo le disgustaba que interrumpieran su tiempo privado, sino que le inquietaba que ese hombre la estuviera observando como un bicho raro quién sabe cuánto tiempo, sobre todo con esa sonrisa. Primero que nada, eso no es asunto tuyo, y segundo, ¿quién eres y por qué me miras así, bicho raro? Esas palabras no parecieron enfadar al hombre. Era evidente que, más que nada, estaba divertido. Riendo entre dientes, exhaló una bocanada de humo blanco. Ja 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 ja. Es la primera vez que me llaman así. Pero no soy un bicho raro. Simplemente pasaba por allí y me sorprendió y me dio curiosidad encontrar a una chica blandiendo su bastón con tanta rabia, como un niño en un berrinche. Es seguro decir que no estaba divertida ni de humor para entretener a este extraño que no había terminado su discurso. Esa no es la manera correcta de calmarse, señorita. Aunque puedo identificarme con la adrenalina que te recorre el cuerpo al sostener un arma así, primero es importante saber controlarla. TCH, no solo era un bicho raro entrometiéndose en sus asuntos sin motivo, sino que ahora se comportaba como un sabelotodo, como si no supiera nada del arte marcial que practicaba. No hables como si me conocieras ni nada de Sojutsu, imbécil. Al ver que era imposible continuar, y con su humor cada vez peor, decidió que era mejor irse que quedarse allí más tiempo y que ese desconocido la interrumpiera y molestara de nuevo. Me voy. Si me sigues otra vez, llamaré a la policía. El hombre en cuestión hizo una mueca, quitándose el cigarrillo de la boca y apagándolo antes de tirarlo a un contenedor de basura. Vamos, seamos razonables. Ya tengo suficientes problemas con la policía y no quiero convertirme en un cliente habitual de la comisaría y provocarle a Kyoko otro ataque de pánico cuando pida la fianza. Eso la pilló desprevenida. Así que el desconocido no solo era un cretino contento con cuidar a una menor, sino que también era un vándalo. Regresó apresuradamente, queriendo agarrar la tela de su lanza, y procedió a cubrirla antes de regresar a casa, o al menos, eso habría hecho de no ser por sus siguientes palabras. Tu técnica no era tan mala, tus golpes eran lo suficientemente buenos para una principiante y veo que tienes mucho potencial para convertirte en una experta en el uso de la lanza, tienes la determinación, pero una ejecución pésima, afirmó con total naturalidad, una declaración que la dejó paralizada mientras sus ojos empezaban a temblar. Disculpe. Aunque no era más que un desconocido sin derecho a hacer tales comentarios, esa frase no le sentó bien y sintió que colmó el vaso. ¿Y qué sabe alguien como usted del arte de la lanza? Pronunció estas palabras en voz alta, provocando que a Rei se le inflara una vena en la frente, mirando fijamente al hombre que se acercaba tranquilamente. En su enojo, no se dio cuenta de lo alto que era, lo que la hizo levantar la cabeza con facilidad para mirarlo y superar con creces a Takashi, Hisashi e incluso a su propio padre. No es japonés, pero lo habla con fluidez, medio japonés. Probablemente, es muy raro ver a un extranjero hablar el idioma como un local. Ni siquiera sé de dónde es. Esto se acentuaba aún más por su peinado. Una cola de caballo así no era algo que muchos chicos de su edad en el pueblo llevarían. No es que ella lo admitiera nunca, pero sí que tenía un rostro bastante atractivo. Yo soy un poco experto en el uso de la lanza. Dijo sin dudarlo. Practico desde que aprendí a caminar, le cogí el truco gracias a lo estricto que era mi maestra.
Incluso decían que tenía mucho talento, aunque nunca pude enfrentarme a ella en serio para ganarme el título de la más fuerte, pero esa es otra historia. Bien, ahora estaba segura de que ese hombre solo había venido a soltar estupideces y a molestarla. Su forma de hablar y su comportamiento lo indicaban, y no era la primera vez que tenía que lidiar con gente que se hacía llamar lancero solo para impresionar a los demás. Sí, eres un gran lancero. Así que puedes usar este espacio para jugar todo lo que quieras. Me voy. ¡Qué desperdicio! ¿Por qué seguir entreteniéndolo solo por unas palabras burlonas? Uf. Ya estaba cansada de todo lo que había pasado hoy. No quería armar una escena con él solo por este pequeño detalle. Ya he tenido suficiente gente que cuestiona mis habilidades y los regaña a mis espaldas. No hay razón para que lo trate diferente. Antes de poder avanzar, habló una vez más y sus palabras lograron atravesar su mente. ¿Puedo enseñarte algunos movimientos y darte algunas lecciones si quieres? Ofreció el hombre. Puede que seas lo suficientemente bueno como para jugar con algunos de los jóvenes de la zona y que te consideren talentoso, pero en realidad no eres tan bueno si lo comparas con un lancero experimentado. De hecho, como mucho te considero principiante, lo cual es comprensible dada la clase de gente con la que trabajas. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ahora, furiosa con ese desconocido que apareció de la nada, menospreciando sus habilidades y hablando mal de ella sin motivo, Rei ya no podía más y necesitaba callarlo de una vez por todas. ¿Ah, sí? Si soy tan mala con la lanza, ¿por qué no hacemos un duelo? Si tú eres tan buena con ella, ¿no te importaría enfrentarte a una aficionada como yo? Iba a darle una lección que no olvidaría en años. Sin embargo, la chica esperaba que el chico se intimidara al pensar que realmente iba a entrenar con él. Ese es el espíritu. Exclamó con extraña alegría, sin echarse atrás como ella esperaba. Incluso parecía emocionado. Tío, hacía tanto que no tenía un duelo de verdad. Esos mocosos del dojo eran tan malos con su técnica que ni siquiera yo pude evitar morirme un poco por dentro. Lo peor de todo es que ni siquiera les gustó mi consejo sobre sus horribles formas. Ah, pero da igual, no te preocupes por eso, seré indulgente contigo. Esta madre, un pequeño detalle le llamó la atención. Era la única que tenía una lanza, mientras que el hombre solo tenía una bolsa de lona. Como si pudiera leerle la mente, el hombre hizo un gesto de desdén con la mano. Ah, ¿te preocupa que no tenga un arma? Tengo la herramienta perfecta para el trabajo. Corrió hacia atrás, rebuscando entre algunas de sus pertenencias antes de agarrar un objeto que la dejó sin palabras. No puedes hablar en serio. ¿Te gusta? Lo hice yo mismo. Quería comprar uno de esos modernos de la tienda, pero el precio me hizo salir corriendo con el rabo entre las piernas, jajaja. No había ningún problema con la lanza, dado que la maldita cosa ni siquiera era una lanza para empezar. Estás usando una caña de pescar de mala calidad. Esta chica tiene una actitud fogosa. Este fue el pensamiento que cruzó por la mente de Q mientras hacía girar la vara de bambú que había convertido en una práctica caña de pescar con una cuerda atada al extremo. No es una lanza, pero siempre puedo usar cualquier vara si te resulta demasiado. Aunque en ese momento parecerá que estoy usando una espada más que una lanza, lo cual no me importa. ¿Lo hacía a propósito? En realidad no, incluso sin sus estadísticas de sirviente, su experiencia seguía tan fresca como siempre. Esta endeble caña de pescar servía más como protección para la chica, ya que ni siquiera usar las manos le garantizaba que no se lastimara. El material básicamente lo obligaba a limitar su fuerza para no usarla demasiado y quebrar la confianza de la chica. ¿En serio no puedes esperar que pelee contigo si no tienes una forma adecuada de defenderte? Solo estás buscando que me lastimen. ¿Lastimarse? Si de verdad lo lograba, Q estaba seguro de que estaría encantado. ¿Cómo se puede disfrutar de una buena pelea sin esperar un par de cortes o fracturas en el proceso? Aunque dudaba mucho que ella pudiera hacerlo. Se encogió de hombros con indiferencia, con un tono cargado de falsa confianza en sus oídos. Vamos, no hay necesidad de preocuparse. Para empezar, no pienso que me golpeen, así que ni hablar de lastimarme, declaró Q, con tono burlón, sin ocultar sus intenciones en lo más mínimo, intentando minimizar cualquier preocupación, pero solo consiguió avivar aún más las pequeñas brasas de duda, rabia y desconcierto. Esto, además de aumentar aún más su enfado, que ya empezaba a alcanzar su límite, se hacía evidente en el ceño fruncido y la presión de los puños.
Claro que se enfadaría con una respuesta tan despectiva, pero él había aprendido de la vida que la gente tiende a darlo todo cuando hay algo que demostrar, y ese mismo deseo se alimentaba de la ira. Hace un momento, me estabas sermoneando sobre mi falta de conocimientos de lanza, ¿y ahora dudas? Se burló, con una sonrisa pícara en el rostro. Vaya, parece que me he topado con alguien que solo ladra y no muerde. Mentalmente, se felicitó por canalizar la personalidad de Archer a través de sus palabras. Si en algo era bueno ese maldito bastardo, aparte de ser un sinvergüenza mentiroso y sin orgullo, era en provocar a la gente con pocas palabras. Era una habilidad de la que él mismo había sido víctima, aunque solo fuera por un instante. Bien. Tu funeral. La chica se puso en posición, agarrando firmemente su lanza mientras se preparaba para el inminente enfrentamiento. A pesar de estar preparada, la vacilación persistía en su expresión. Un atisbo de incertidumbre traicionaba su determinación. Por otro lado, él se mantuvo sereno, con una postura relajada mientras esperaba su movimiento, con la misma leve sonrisa burlona en las comisuras de sus labios. ¡Ja! Con un grito decidido, se abalanzó hacia adelante, su yarí de madera atravesando el aire con precisión mientras apuntaba a sus piernas, aprovechando la longitud del arma para mantener la distancia y apuntar a un punto vulnerable sin causar daños importantes. ¿Eh? Sin embargo, antes de que su ataque pudiera impactar, su vara de bambú silbó por el aire en un instante, interceptando su golpe con una velocidad asombrosa y desviándolo sin esfuerzo. Pensilvania. ¿Qué? La voz de Rei resonó con sorpresa, y su agarre del arma flaqueó al comprender que tal vez todo aquello no era solo una fanfarronería. Seguramente tenía algo de verdad. Kia. Su momento de incredulidad fue rápidamente seguido por un grito de sorpresa cuando él aprovechó la oportunidad y ejecutó un contraataque rápido pero suave que la tomó por sorpresa. La caña de pescar impactó contra sus pezones, y la punta del palo de bambú le clavó el seno izquierdo y el centro del pezón, hundiéndose profundamente en la carne maleable, rebotando tras la retirada. Como ya tenía sensibilidad en esa zona, la forzó a emitir un gemido involuntario mientras se tambaleaba hacia atrás. Un rubor de vergüenza coloreó sus mejillas ante la acción anterior. Oh. Buena reacción. Pero no te quedes ahí parado como una estatua después de recibir el golpe. Fácilmente podría haber intentado otro ataque y haberte dado en el corazón. Interrogación de apertura interrogación de cierre. Recuperando la compostura, retrocedió de un salto, poniendo distancia entre ellos mientras evaluaba la situación. Sus palabras provocativas flotaban en el aire, pero la persistente sensación en su pecho le dificultaba concentrarse. Al no llevar el equipo habitual para protegerse el frente, era la primera vez que Rei sentía semejante sensación. Tu equilibrio, necesita mejorar. Algo rígido, necesitas ser rápido y ligero como una pluma. Q continuó su explicación, intentando ser útil y recordando las primeras lecciones que recibió de su maestra cuando empezó a entrenar con ella. De ninguna manera sometería a una chica cualquiera a la misma tortura que esa bruja le hizo a él. Lo primero y más importante es proteger siempre las zonas vitales, entre las que se encuentra el corazón. Pero Rei, por otro lado, tenía una línea de pensamiento completamente diferente y lo miraba con una mirada asesina. Tú, asqueroso pervertido. ¿Eh? Una expresión de confusión apareció en su rostro ante esas palabras. Sin vacilar como antes, se abalanzó y asestó una estocada tras otra, cada una con la intención de hacer daño. Si la vieran ahora, la mayoría se concentraría en cómo sus pechos se movían y se sacudían con sus acciones. ¡Guau! Exclamó el irlandés de cabello azul, zigzagueando a izquierda y derecha, esquivando cada ataque de confianza con facilidad. Con un simple movimiento de pies, creó suficiente distancia para que la punta se deslizara junto a él o una abertura lo suficientemente grande como para que el yari fallara por completo. Unos segundos después, Q agarró su lanza justo cuando no le dio en la cintura, obligando a la chica a quedarse atrapada antes de sacar el arma, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera de bruces al suelo. Estás mejorando, pero sigues dejándote llevar por la ira. Hay que controlar a esa pequeña, dijo mientras le daba un toque juguetón en la cabeza con la punta de su caña de pescar y se reía de su expresión de enfado. En ese momento, todo pensamiento racional abandonó por completo la mente de la morena, que se levantó y volvió a atacar a Q con renovado vigor. Con cada embestida, el hombre se apartaba con indiferencia, como antes, o giraba el cuerpo para esquivarla en el último segundo, sin usar su caña de pescar de bambú, que yacía cómodamente apoyada tras su cuello. ¿Qué tal esto?
Oh. Molesta por la facilidad con la que lo esquivaba todo, tensó su cuerpo y blandió su lanza en un amplio arco horizontal. Toda reserva de contenerse por miedo a herir al hombre desapareció de su mente. Pero una vez más, el hombre ni siquiera se molestó en bloquearla ni en encontrar la manera de contrarrestarla. Con un rápido movimiento de sus manos, la caña de pescar golpeó el suelo y la usó como pértiga para saltar en el aire y sobrevolar completamente su ataque. Antes de aterrizar detrás, incapaz de darse la vuelta a tiempo, Rei gritó cuando la punta de la caña terminó golpeándola en la parte posterior de las rodillas, haciéndole perder el equilibrio. Tus movimientos son demasiado predecibles, los veo venir a kilómetros de distancia, y estás poniendo demasiada fuerza en cada primer ataque en lugar de distribuirla equitativamente entre el ataque y la recuperación para el siguiente golpe. Callarse la boca. En lugar de escucharlo, giró el cuerpo e intentó golpearlo con las piernas, pero su intento fue bloqueado por un solo gesto. Él usó el dorso de la mano para redirigir su patada hacia el suelo a mitad del golpe, desviándola por completo y obligándola a adoptar una postura bastante embarazosa, con las piernas abiertas. Oye, ¿en serio usas ese movimiento con falda? ¡Qué valiente de tu parte! Te felicito por tu elección de ropa interior. No mires. Olvidándose por completo de su lanza, Rei se levantó e intentó golpearle la cara con furia, incapaz de creer que hubiera dejado que un extraño viera ese lado de ella e incluso se burlara de ella tan descaradamente. Definitivamente era un pervertido gigante. Su arrebato hizo que Q retrocediera un par de pasos, oportunidad que aprovechó para agarrar rápidamente su lanza. No hay de qué avergonzarse. Conozco gente que no se molesta en ponerse nada, jajaja. Eso es obviamente una mentira. Deja de hablar de ello. El asalto continuó, volviéndose cada vez más intenso con cada estocada y amplio ataque, a diferencia de antes. Más gotas de sudor cubrían sus sienes a medida que su cuerpo comenzaba a cansarse y agotarse. El hecho de que ni una sola vez, tras su bloqueo inicial, lograra obligarlo a usar su maldita caña de pescar estaba dañando seriamente su orgullo. Deja de esquivar ni un segundo. Ja. Así no funciona, chica. Si esto fuera una batalla, no podrías decirle a tu oponente que se deje matar. Y no solo estoy esquivando, te golpeé un par de veces antes, ¿no? Desde su primer codazo en el pecho, seguido de un par de movimientos similares dirigidos a su cabeza y finalmente a la parte posterior de sus rodillas. Si en mis manos tuviera una lanza de verdad, o incluso la que tienes ahora mismo. Cualquiera de esos ataques podría haberte causado fácilmente un feo moretón o, en el peor de los casos, un par de ligamentos rotos. El hombre se levantó y le dio la espalda a la chica. Ella lo miró en silencio y se concentró. Durante todo ese tiempo, ni siquiera pudo tocar su ropa. Y ahora el hombre tenía la audacia de dejarle la espalda al descubierto. Sin importarle las reglas ni la justicia, completamente concentrada en el único objetivo de asestar un solo golpe, se movió. Con Yari en la mano, la distancia entre ellos se redujo y finalmente estuvo lo suficientemente cerca como para asestarle un golpe. Finalmente. En su júbilo, la niña no se dio cuenta de que Q sostenía una pequeña piedra redonda en la otra mano. El hombre la arrojó con indiferencia hacia atrás, haciéndola caer justo debajo de sus pies. ¡Guau! Chapoteo. Su rostro se retorció de terror al resbalar, pasando junto a Q, quien se apartó en el último segundo, sin dejar nada que se interpusiera entre Rei y el río poco profundo. Con un chapoteo, cayó al agua, esparciendo gotas de agua por todas partes. El silencio se apoderó de la zona durante un par de segundos antes de que Rei emergiera, jadeando. Ja, 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 si la chica se hubiera tomado el tiempo de mirarse, se habría dado cuenta de que toda su camisa blanca ahora era transparente y dejaba ver su sujetador rosa brillante. ¿Por fin bajaste? Pensé que un chapuzón en el agua te refrescaría, aunque no esperaba que saltaras con la ropa puesta, dijo, agachándose junto al borde con una sonrisa que ya no parecía una mueca exasperante. Lo hiciste bien, chico. Si hubiera sido más joven y hubiéramos jugado en ese entonces, podrías haberme dado un par de golpes sin problema. Fue una exageración de su parte. A su edad, Q ya se había ganado el título de sabueso de Kulan, tras haber protegido y matado a innumerables a su edad. Pero para preservar el orgullo de la chica y evitar desmoralizarla demasiado, pensó que ese cumplido sería suficiente. Para su sorpresa, solo le valió una expresión de confusión y enojo por parte de Rei. ¿Por qué me llamas niño? Tú tampoco pareces tan viejo.
Puede que incluso sea mayor que tú, replicó Rei, algo que lo hizo negar con la cabeza con una risa amarga. El hecho de que físicamente pareciera más joven seguía escapándosele en esos momentos. Haberse acostumbrado a ser invocado, ya fuera como Lancer o Caster en su forma más madura, contribuía a su comportamiento. En fin, no había nada que hacer al respecto. Claro, claro. Es solo una mala costumbre mía. Aunque dudo que seas mayor que yo, considerando que probablemente seas estudiante. Después de todo, tengo 17 años, explicó Q. Decidiendo cambiar de tema, le extendió el brazo a Rei. Entonces, ¿quieres salir del agua, secarte y empezar la segunda ronda conmigo? No me importa. Al principio dudó físicamente, pero al final cedió y lo agarró del brazo. De sus susurros, él escuchó las siguientes palabras. Prepárate, la próxima vez te rompo esa caña de pescar. Ja 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 ja. Tenía que confesárselo a sus padres, aunque se oponía rotundamente a la idea de empezar a asistir a una escuela cualquiera en Japón, precisamente en un ambiente diferente al que estaba acostumbrado. Q tuvo que admitir que no era tan malo. La gente que había conocido hasta entonces era realmente interesante y esta chica le inspiraba una extraña sensación de familiaridad. ¿Sabes? Nunca te molestaste en decirme tu nombre, y sigues llamándome señorita, lo cual es bastante raro teniendo en cuenta que tengo la misma edad. Al ser izada a tierra firme, Rei se dio cuenta de esto mientras se secaba el pelo con la toalla que llevaba en el bolso. Ni siquiera se dio cuenta de lo transparente que se había vuelto su ropa al estar frente a Q, quien al principio la miró un par de veces antes de tumbarse en el suelo a echarse una siesta. Sí, me emocioné un poco cuando conocí a alguien que parecía saber usar la lanza. Me llamo Seth Collins, pero puedes llamarme Q, es más fácil de recordar. Tu japonés es muy bueno para ser extranjero. Al principio pensé que eras medio japonés. Con razón hablaba con tanta franqueza y se comportaba de forma tan distinta a cualquiera que ella conociera. Soy Rei, Miyamoto Rei. ¿Por qué me sonaba tan familiar ese nombre? Unas horas más tarde, ¿qué hiciste? Exclamó Rei, con incredulidad en el tono al escuchar a Q relatar lo sucedido en su primer día en la ciudad. Los dos estaban sentados junto a la tienda, el sol poniéndose en el horizonte, iluminando con un cálido resplandor su conversación. Su voz resonó en la tranquilidad del lugar, pues nadie caminaba por la acera para escuchar a escondidas. Otro detalle evidente fue que llevaba la camisa del espíritu heroico de pelo azul, un par de tallas más grande que ella, mientras él estaba sentado a su lado sin camisa. Todo esto ocurrió después de que su bolso se salpicara accidentalmente con agua y lo arruinara todo, y no iba a andar por ahí donde alguien pudiera ver su ropa interior a través de la camisa mojada. Por suerte, no había policías cerca. ¿Y qué le pasaba con ese físico tan marcado? El hombre tenía músculos más definidos que muchos modelos de revistas. Sus ojos, de vez en cuando, sin darse cuenta, lo miraban furtivamente, observando al joven bien definido, y se tragó el nudo en la garganta antes de volver a mirarlo a la cara. ¿Qué clase de estudiante necesitaba un cuerpo así? Ja ja ja. Ya lo sé, ¿verdad? Parece increíble, pero pasó, continuó Q con un tono divertido. Estaba en mis asuntos cuando esos matones aparecieron de la nada. Por suerte, ya he tenido bastantes problemas, así que contenerlos y abatirlos yo solo fue fácil. Fue todo en defensa propia. Me aseguré de no herir gravemente a ninguno, solo algunos cortes y huesos rotos. ¿Me oyes, Rei? ¿Eh? Ah. Claro que te escucho. Soltó una mueca de incredulidad, con una expresión que mezclaba incredulidad y desconcierto, intentando parecer tranquila. ¿Cómo es que romperle los huesos a alguien y cortarlo es poca cosa en tu cabeza? Habría sido mejor que hubieras intentado escapar, comentó, mirando fijamente a la persona que bebía con indiferencia el refresco que había comprado para él y para ella, mientras ella lo veía como un animal extraño, uno que se volvía cada vez más extraño cuanto más hablaba. Le costaba comprender cómo una sola persona podía vencer a un grupo de asaltantes sin sufrir daño alguno. Sin embargo, presenciar de primera mano la excepcional habilidad de Q le dificultaba declararlo mentira. Una parte intentaba encontrar lógica sobre cómo era posible, y la otra gritaba que esta no era una película de acción donde el héroe pudiera enfrentarse a un pequeño ejército con las manos vacías. ¿Quieres otra demostración? Aunque no sé si tengas energía para la tercera ronda, ya es muy tarde. ¿Solo intentas tocarme otra vez? Respondió con absoluto desdén, y sus palabras obligaron al irlandés a escupir su bebida de pura sorpresa.
Movió la mano rápidamente mientras una expresión de disculpa adornaba su rostro. Oye, te dije que no fue intencional. Esos toques eran para señalar tus puntos débiles y tus aberturas. Incluso si intentaba apuntar justo por encima de tus clavículas, tus pechos seguían desafiando la gravedad y, de alguna manera, se interponían. Pervertido. Cubriéndose el pecho con las manos instintivamente, lo acusó con un ligero rubor. No intentes inventar excusas. Puso los ojos en blanco. No mentía, era sincero. Incluso con ropa ajustada que dejaba poco espacio a la imaginación y viendo el sujetador deportivo debajo de la camiseta mojada al principio, sus pechos seguían moviéndose sin control. Su amo usaba algo parecido cuando entrenaban en el agua, y ni siquiera su pecho se movía así. No lo soy, solo necesitas una armadura real para mantener esos cachorros de suéter en su lugar, joven Mi Clan. Bajó la cabeza justo a tiempo para esquivar una lata vacía que Rei le lanzó. Su expresión había empeorado, su cara parecía un tomate. Respirando hondo, la chica tardó unos segundos en calmarse antes de lanzarle más miradas fulminantes, que él ignoró con su sonrisa habitual. No volvamos a hablar de eso. Curiosamente, una pequeña parte de su mente no se sentía tan disgustada como antes con sus palabras. Incómodo y vergonzoso, sí, pero cualquier otro sentimiento negativo había desaparecido casi por completo. Q le daba la impresión de ser alguien brutalmente honesto, sin miedo a decir lo que se le pasara por la cabeza. Decidió reflexionar sobre todo lo que se decía y se mantuvo honesto sin importar el tema. Era una experiencia nueva. Además, deja de llamarme señorita, tenemos la misma edad, de alguna manera, así que llámame Miyamoto Rei. ¿En serio? ¿A ustedes los japoneses no les molesta que el nombre de pila solo se use para familiares y personas cercanas? O sea, 4 horas es mucho para conocer a alguien, aunque no estoy seguro de que sean suficientes. Rei se encogió de hombros. No es para tanto. Además, no eres de por aquí. Así que probablemente estés acostumbrada a llamar a la gente por su nombre y tus intenciones no son las mismas si me llamas así. Así que no me importa, además, no sería justo que te llame Q. Vaya, así que no era tan impulsiva como él esperaba, pues tenía suficiente razonamiento como para que la imagen de cierto maestro de 2 colas surgiera en su mente. Claro que ambas personas seguían siendo muy diferentes, por obvias razones físicas, pero a él le gustaba hacer esa comparación. Te llamaré Rei, así de simple. Por primera vez, una sonrisa se dibujó en su rostro. Qué raro que nos supiéramos el nombre después de entrenar durante casi 3 horas. Es de buena educación presentarse antes de estas cosas. Volviendo al tema anterior, la mayoría de esos tipos eran puros ladridos y nada de mordida. Carecían de verdaderas habilidades de combate, así que eliminé al más hábil primero antes de encargarme del resto. Me habría ido sin problemas si no hubiera aparecido la policía. Hizo una pausa y miró a Rai, que tenía la cara hundida en la palma de la mano, incrédula. Espera, ¿así que eras el niño raro del que mi padre ha estado hablando todo este tiempo? Se ha estado quejando de ti sin parar todo el día. ¿Le apuñalaste la mano a alguien? Q asintió, con una sonrisa irónica en los labios. Como dije, heridas leves y sí, no fue la mejor primera cita. No sé si estaba impresionado o furioso por mis acciones, aunque fue lo suficientemente amable como para dejarme en casa de mi cuidador. Tras decir eso, se instaló un silencio peculiar y algo incómodo entre ellos. Aprovechó la oportunidad para abordar un asunto específico que le había rondado la cabeza desde su primer encuentro. ¿Sabes? No sé si estás listo para hablar de ello, pero ¿por qué estabas tan cabreado esta mañana? Parecía que estabas listo para arrancarle la cara a cualquiera si tuviera la oportunidad. Rei se encontraba en una encrucijada, debatiendo si revelarle o no los detalles de los acontecimientos de la mañana a Q. A pesar de sus reservas, no pudo evitar abrirse y compartir la información con él, incluyendo detalles sobre Shido, una persona de la que dudaba que él supiera siquiera. No parecía haber ningún problema con eso. Entonces ella empezó a hablar. A lo largo de su narración, Q escuchó atentamente. Su rostro sereno y relajado se transformó en una expresión estoica mientras asimilaba cada palabra. Optó por reflexionar sobre todo lo que se decía y permaneció en silencio, permitiendo que Reiro contara todo de principio a fin. Así que sí, por eso no estaba de muy buen humor, concluyó. Ahora todo tiene sentido, comentó Q, pensativo. Este tal Koichi Shido definitivamente no es alguien con quien me llevaría bien, eso seguro.
Especialmente cuando recientemente trató con personas como Kotomine, encontrarse con personas con rasgos similares como el falso sacerdote y el chico de cabello alga era lo último que quería en este momento. ¿No estás enojada con tu padre? Una afirmación más que una pregunta, que recibió un ligero asentimiento. La mayoría de mis amigos e incluso gente que conocí durante años se han quedado en silencio, sin consuelo ni ningún intento de ayudarme emocionalmente. Q se rascó la barbilla. Para él, este tipo de problema apenas era un problema en primer lugar. Pero debía tener en cuenta que los tiempos eran diferentes y que estas personas no se encontraban entre quienes crecieron en la misma época que él y enfrentaron dificultades durante la mayor parte de sus vidas. Donde las probabilidades de morir al día siguiente eran mucho mayores. No podía culparlos por eso, y desestimar este asunto no era una opción. No soy muy hablador cuando se trata de problemas como estos. Pero te diré lo que siento. Que les den. ¿Eh? Sus palabras sorprendieron a Rei y miró hacia atrás. Q observaba el cielo ahora oscurecido con una expresión indescifrable. ¿Para qué preocuparse por lo que piensen los demás? Es difícil llamarlos amigos cuando te dejan atrás así que no te preocupes por lo que sienten por ti ni por su opinión. Todo es irrelevante. Aunque nos acabamos de conocer hoy, me ha dado un buen presentimiento sobre tu personalidad con nuestra pequeña discusión y sé que esto no es suficiente para desanimarte mucho tiempo. Después de todo, eres una chica fogosa. Esa, no era el tipo de respuesta que Rei esperaba oír en su vida, incapaz también de decidir si sentirse halagada u ofendida al ser etiquetada como una chica fogosa. Me lo va a poner más difícil este próximo curso, lo sé, se dijo a sí misma, consciente de ello. Va, al diablo con él. Gritó Rei mientras Q le daba una palmadita en la espalda. ¿Por qué te asustas tanto por un gusano viscoso que solo ladra pero no muerde? Sé que no eres de las que se desaniman por un solo contratiempo. Me costó tirarte al río y hacerte comer tierra una docena de veces para finalmente rendirte, y aún así fue principalmente porque estabas agotada. Y si vuelve a intentar algo sospechoso, ven a buscarme, nos encargaremos de ese cabrón sin problema. ¡Ay! Cuidado, idiota. Ya me duele la espalda por tu culpa. Todavía le costaba creer que tuviera su edad y que fuera a la misma clase. No sabía si era buena señal o no. Es hijo de un político, te meterás en problemas y acabarás como todos los demás. Te hará la vida imposible, créeme. ¿Ah, sí? Una sonrisa feroz se dibujó en su rostro, una vez que la hizo estremecerse instintivamente. Me gustaría verlo intentarlo, no me importa desahogarme con gente como él un rato. Será divertido. Seguro que tienes ganas de darle una paliza. ¿En serio vas a usar la violencia contra un profesor? No lo negó, aunque golpear a Koichi Shido solo era algo que podía hacer en sueños. Si de verdad lo pide, ¿por qué no? Ya no hay nada que me detenga, soy libre de hacer lo que quiera. Y te daré otra lección. La gente como él no suele aprender a menos que esté dispuesta a usar los puños, o una lanza, idealmente. Esta última dará mejores resultados. Como mucho, lo apalearía un poco y lo ahuyentaría sin darle ningún material que pudiera usar contra ellos. Pero si el hombre seguía acosándolos, solo podría reunir cierta paciencia antes de doblegarlo. Pero tampoco quería causarle problemas a Kyoko. Tendré que pensarlo bien. Es mejor estar preparado que dejarme llevar por mis instintos. También tendremos que buscarte mejores amigos. Conozco a dos Kailini con las que probablemente te lleves de maravilla. Una me recuerda a mí, mientras que la otra es un poco tímida, pero es un encanto. Van a la misma escuela que tú, así que te las presentaré. Estás loca. A diferencia de antes, estas palabras ya no contenían ningún sentimiento negativo ni rabia genuina, un comentario que solo servía para expresar su incapacidad de comprender a este hombre. Pero, la hizo sentir mejor, más que cualquier otra cosa en el pasado. Es el único, aparte de mis padres, que de verdad creyó en mí. Un desconocido, precisamente, comprendió mejor mis problemas que aquellos a quienes consideraba amigos. ¡Qué broma! Sin embargo, esto le trajo un asunto que quería discutir. Oye, no eres parte de algún dojo, ¿verdad? No, intenté entrar en uno, pero la gente no eran practicantes serios y solo eran un grupo de niños blandiendo palos. Por supuesto, él pensaría así, pero tuvo que abstenerse de comentar que era muy poco probable que se encontrara con alguien de su nivel en esta ciudad, aparte de Saeko Busujima. ¿Podemos? ¿Te importa si practicamos como hoy más a menudo? Preguntó con incertidumbre, pues la respuesta la preocupaba un poco.
No creo haber progresado tanto en una sola sesión, aunque desearía que el proceso implicara menos mojarse y cubrirse de tierra, maldita sea. ¿Por qué tartamudeó? Por suerte, su respuesta llegó lo suficientemente rápido como para calmar sus preocupaciones. Claro. Me divertí muchísimo hoy y sería un desperdicio ver cómo tus habilidades se desperdician. Incluso me aseguraré de no tocarte el pecho, aunque podría ser un poco difícil, ya que parecen tener mente propia, jajaja. Bueno, este tipo necesitaba una paliza. Ahora sí que estás pidiendo, Rey. Ambos volvieron su atención hacia la voz que la llamaba. El irlandés arqueó una ceja al posar su mirada en un joven de pelo negro y puntiagudo y ojos marrones. Aunque no se conocían, no pasó por alto el ligero destello de disgusto y recelo en los ojos del chico, quien lo miró antes de volver su atención a Rei. ¿Takashi? Oh, parecía que ambos se conocían. ¿Tenían una relación? No lo parecía. Rei, en particular, se comportó de forma diferente a como él esperaría si fuera su novia, como si estuviera viendo a una vieja amiga. Ojalá no esté en medio de un drama romántico. Me he topado con ellos últimamente. No es mi especialidad, si el maestro tiene algo que decir al respecto. Estos pensamientos surgieron más como una broma, recordando su segundo encuentro con el maestro de la arquera y ese chico del que obviamente estaba enamorada. ¿Qué haces aquí? Preguntó el chico, mirando con recelo su aspecto actual, que no lucía muy bien después de pasar horas siendo zarandeada. ¿Qué te ha pasado? ¿Y quién es? No me digas, habiendo malinterpretado algo, notó que la mirada que lo miraba se había vuelto cada vez más hostil. Atando cabos, se dio cuenta de que había provocado tal reacción. Tranquilo, muchacho, yo no hice. Antes de que pudiera terminar la frase, la chica intervino rápidamente. No es lo que crees. Mi ropa se mojó después de caerme al río y Q me prestó su ropa. Solo me estaba ayudando. Cierto, definitivamente había algo pasando entre estos dos, pero era mejor para él quedarse callado y ver cómo la chica lo manejaba. ¿Estás seguro? Dijo Takashi, ahora completamente concentrado en Rei. Puedo acompañarte de vuelta a casa si tienes algún problema. Q tuvo que contener un bufido al oír eso, pero se contuvo. De hecho, cualquiera que decidiera meterse con ella tenía más probabilidades de salir lastimado. Está bien, volveré sola. No soy una chica indefensa, Takashi. Incluso después de que rechazaran su sugerencia, el chico dudó y parecía reacio a soltarse tan fácilmente. Oye, Rei, en cuanto a tu llamada, lo siento mucho. Seguro que el dojo tenía una razón, así que mejor no preocuparse demasiado. Continuó, sin notar cómo Rei apretaba los puños. Pareces decaído últimamente, entiendo por qué. Si necesitas ayuda, puedes hablar conmigo. Caray. Incluso al distanciarse y darles espacio, Q sintió que la incomodidad impregnaba el ambiente hasta el punto de incomodarlo. La chica contenía su ira. Su puño cerrado era una señal reveladora, una que el joven despistado no percibió en absoluto. Tengo que volver, Takashi. Es tarde. Las palabras de Rei resonaron en el aire, claras a pesar de haberlas dicho en voz baja. Gracias por la ayuda, nos vemos mañana en la escuela. Tomó su mochila y se alejó apresuradamente, despidiéndose de Q con una simple despedida, un tono un poco más ligero que el que le dirigió al otro chico, quien le devolvió. Esto los dejó a él y al chico solos, pero a diferencia de ella, no había necesidad de andarse con rodeos. No voy a ir tras ella, muchacho. Nos encontramos por pura casualidad, nos salvamos un poco y se cayó al agua. No tienes que mirarme como si te fuera a robar a tu novia. Su respuesta sorprendió a Takashi por lo directos que eran. No, solo somos amigos, Clara, lo que tú digas. Pero sigue así y seguirá siendo tu amiga. Dijo en voz baja, agarrando su lata de refresco. Ya era hora de ir a casa de Kyoko antes de volver a su pequeño apartamento. En fin, probablemente te vea en la escuela también. Me llamo Q, mucho gusto. ¿Por qué estás sin camisa? De pie frente a la casa de Kyoko, Q se encontró bajo la mirada asesina de la hermosa pelirroja con gafas. Había regresado justo a tiempo para la cena, con un pequeño regalo de disculpa. Una bolsa de plástico llena de peces dulces que había capturado antes de su pequeño entrenamiento con Rei. Se lo di a una chica, probablemente me lo devolverá. Desafortunadamente, su regalo no fue suficiente para calmar a la mujer. Adentro. Ahora. Otro sermón.
No es que le importara, al menos era agradable a la vista y disfrutaba bastante viéndola excitarse, un placer culpable, admitió. También ayudó que su elección de ropa informal consistiera en una camiseta bastante ajustada que se ajustaba a sus pechos voluminosos como una segunda piel y dejaba su vientre tonificado ligeramente al descubierto, ceñido al pecho con mucha gracia, haciendo la experiencia mucho más agradable, junto con un pantalón de pijama de franela que, en su opinión, le quedaba un poco bajo. ¿Lo hacía a propósito? Probablemente no, pero él no iba a quejarse. Sí, señora. Por alguna extraña razón la línea funciona aquí abajo, jaja, fin del capítulo 3.